El cristianismo se ha desplazado al hemisferio sur y de allí ha llegado a las grandes ciudades occidentales. Samuel Escobar, en ese su camino también de estudio e investigación del desarrollo del cristianismo, llega también a finales del siglo pasado a Filadelfia, donde se establece en el Seminario Bautista del Este, llamado hoy Palmer, donde va a enseñar hasta finales del siglo pasado. Las facilidades para viajar a comienzos de este siglo, el flujo de información global que hay a través de los medios y las redes, así como sobre todo esos movimientos de migración colosal que ha traído el cambio económico, ha hecho que el panorama también del cristianismo haya cambiado radicalmente desde el siglo pasado. La música en este programa es de Alex Acuña, un percusionista peruano que une su fe cristiana a un trabajo profesional de estudio con todos los grandes de la música popular en Estados Unidos. Desde los años 60 que va a Puerto Rico, comienza a trabajar profesionalmente con una banda desde muy joven y en los 70 ya está en Las Vegas actuando con Elvis Presley, Diana Ross y se incorpora a la gran banda de jazz fusión que fue Weather Report. Él ha unido todo ese trabajo con todos los grandes de la música contemporánea a una fe realmente clara y evidente evangélica en toda su colaboración con Koinonia y con toda una serie de músicos que comparten también esa misma fe. Se trata de Abraham Laboriel, Justo Almario, con los que ha colaborado tantas veces. Él se formó también, como algunos de ellos, en Berkeley, también en este mismo lugar de Nueva Inglaterra, donde se va a establecer Samuel Escobar. En el libro que publica en inglés, Samuel, instigado por John Stott, dice en el prólogo, en una conversación que tuvieron paseando por los jardines de All Nations, cerca de Londres, publica en una colección editada por Stott llamada Biblioteca Cristiana Global, un libro sobre el desafío global del cristianismo. Comienza el libro contando cómo a lo largo de su vida se ha encontrado con profetas vagabundeando de iglesias africanas independientes, narradores de historias de movimientos pentecostales latinoamericanos, misioneros verdaderamente sin descanso que como emprendedores extienden su palabra desde su origen en Corea, hasta sacerdotes ortodoxos que intentan volver a ganar el peso político que han perdido en el este de Europa tras la caída del Imperio Soviético. Todo un mapa totalmente distinto a comienzos de este nuevo siglo de lo que es el cristianismo. Vives en todos los años 90 en Estados Unidos, ¿no? Sí. Estando enseñando en Filadelfia en ese momento, ¿no? Y cada vez más estrechamente colaborando también con la misión bautista, ¿no? Sí. Y surge la oportunidad de poder trabajar como asesor teológico, ¿no? Y educación en Lima, de vuelta a Perú. Sí. Llegamos a un acuerdo que el seminario apoyó, porque había en el seminario Bautista del Este, en Filadelfia, había visión misionera. Yo he contado el número de personas que entre los graduados han entrado al campo de la misión, pues es un número importante, notable. Y entonces llegamos a un acuerdo que yo cumpliría mis deberes para con el seminario durante el otoño y el mes de enero, y que el resto del año yo podía vivir en el Perú y desde el Perú apoyar a los seminarios de Argentina, de Bolivia, de Chile, y así fue, ¿no? Y fue un tiempo bonito de conectarse con los esfuerzos de educación teológica, que había un deseo de mejorar la calidad de la educación teológica en general, y participamos de eso.
De vuelta al sur, como la canción también de Astor Piazzolla, el gran músico argentino. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur, como tu cuerpo en la intimidad. El misiólogo escocés Andrew Walsh ha descrito así ese masivo giro hacia el sur como un nuevo centro de gravedad del mundo cristiano. El misiólogo suizo Walter Bullmann, dice Escobar, que fue misionero en África, describe así como los primeros 1000 años de la historia de la Iglesia están bajo el eje de la Iglesia de Oriente, lo que llamamos la Iglesia ortodoxa, en la mitad oriental del Imperio Romano. Luego, durante el segundo milenio, va a ser la Iglesia en Occidente, la que tome bajo esa influencia tras el Imperio Romano la dirección. Pero ahora, dice este estudioso de la misión cristiana, en este tercer milenio la dirección es de lo que llama la tercera iglesia, la Iglesia del Sur. Cuando comenzó el siglo XX, el 70% de los que se llamaban cristianos estaban en el norte, estaban en Norteamérica y en Europa. El 70%. El 30% estaba en el sur, en el resto del mundo, en Asia, en África, en América Latina. Hoy en día es al revés. Lo que ha pasado es que ahora el 70% de los creyentes, de los cristianos del mundo, están en el sur, están en África, en Asia, en América Latina. Hace 200 años en Asia no había presencia cristiana, y ahora, en Corea, en Asia, y ahora tenemos misioneros coreanos en todo el mundo, inclusive aquí en España. Es Samuel Escobar hablando en una reunión unida de las iglesias de Valencia, donde reside desde comienzos de este siglo. Fue en el año 2015 que nos muestra este panorama de cómo ha cambiado el cristianismo en el mundo. Los últimos libros tienen bastantes referencias también personales de Samuel, en que empieza a hacer ya al comienzo de este nuevo milenio un balance de su larga vida. Y él mismo, en su propia biografía, encontramos esa visión del cristianismo global ya latente desde mediados del siglo pasado. Él nos recuerda en este libro sobre el desafío global del cristianismo cómo fue un misionero, el que le bautizó también cuando estaba en Perú, su país, estudiando en la universidad. Fue otra mujer también, misionera, Ruth Siemens, que trabajaba en otros empleos para poder enseñar en Lima, también influenciando a estudiantes en el comienzo de un grupo cristiano en la universidad. A raíz de ello, desde el año 59, también Samuel Escobar y Lee van viajando por diferentes países de Latinoamérica, influenciando a estudiantes. Luego continúa en Canadá y va incluso a España también en relación con la comunidad internacional de estudiantes evangélicos.
Todo ese movimiento le prepara para comprender y entender con una mente abierta la visión de cómo había cambiado la misión cristiana a principios de este siglo, cómo esta fe tenía un panorama mundial muy distinto al que encontramos en la primera mitad del siglo pasado. Por ejemplo, en Valencia, donde yo vivo, las iglesias más grandes son iglesias que han empezado latinoamericanos. Uh-huh. Y en otros países europeos es parecido. La iglesia evangélica que tiene la congregación más numerosa en Londres, es hispana. Uh-huh. Tiene un pastor hispano que es una persona que yo conozco, ¿no? Son latinoamericanos o españoles y está yendo ahora la misión de abajo para arriba. ¿Qué quiere decir de abajo? Que vienen a Europa como inmigrantes, vienen pobres y sin embargo se asocian, arman sus iglesias, uh-huh, evangelizan. O sea que estamos acostumbrados a pensar en el misionero que viene de un país adelantado con muchos recursos materiales y eso, y ahora no es así. Uh-huh. Ahora la misión está sucediendo con esta presencia migrante, aunque también hay esfuerzos misioneros organizados. Uh-huh. Sí. Samuel Escobar, hablando otra vez con Juan Pablo Bongarra para este programa de la televisión argentina, La Puerta Abierta, en el canal Luz, el año 2018 que estuvo allí. Ese panorama global que describe, yo creo que solamente se puede percibir conociendo esa mentalidad abierta a los cambios que tiene Samuel. Se ha hablado mucho de cómo si con los años uno se vuelve más cerrado, más incapaz de poder entender la vida, o al contrario, te abres hasta el punto de que tus neuronas se te resecan ya de la tolerancia y la visión tan absolutamente sin límites que adquieres. Desde luego que en la evolución de Samuel Escobar encontramos una constante siempre apertura al conocimiento, con esa gran curiosidad intelectual siempre por saber y descubrir la realidad. Pero también la conciencia que le ha librado tal vez de la nostalgia de muchas personas mayores que miran hacia el pasado como la era dorada de la vida, y a descubrir que cada nuevo tiempo es también un nuevo desafío, y que mientras está aquí con nosotros, mientras continúe vivo, Él es el presente, Él no es el pasado, y por lo tanto es este también su tiempo, el tiempo de Samuel Escobar. Samuel, para muchos nos admira siempre la mente juvenil, ¿no? Escribiste un libro de irrupción juvenil y has trabajado con estudiantes, tanto en la universidad como en los seminarios que muchas veces iban los jóvenes a estudiar, ¿no? Has tenido un contacto siempre con la juventud, sí, que mantienes hasta ahora, con 85 años, ¿no? Sigues todavía en relación con los jóvenes. ¿Cómo has vivido la cuestión de la distancia generacional, ¿no? Que fue tan grande, ¿no? En cierto momento en el siglo pasado, ¿no? Que alejó mucho, ¿no? A padres e hijos y creó una cultura juvenil distinta a lo que había habido hasta ahora. Eso. ¿Cómo has vivido tú el problema generacional o la relación con la juventud? Pues en parte mis estudios pedagógicos, lo que estudié en la universidad, me dieron sensibilidad hacia la cuestión intergeneracional, ¿no? Entonces me hicieron sensibles al hecho de que un buen maestro escucha a sus alumnos. No solamente les tiene que predicar y decirles, sino que hay que escucharlos. Y eso me pareció que teníamos que aprenderlo en la iglesia. Que en la iglesia tenemos que aprender que tenemos un discurso que es la Biblia, que es autoritativa, etcétera, pero
hay que escuchar a la generación nueva. Entonces, en parte, mi libro Irrupción Juvenil es un esfuerzo por decir eso. Decir, a los jóvenes los tenemos que escuchar. Y tenemos que escuchar, tenemos que darnos cuenta que en la experiencia de ser joven hay una dimensión física, hay una dimensión intelectual, hay una dimensión espiritual, y hemos de prestar atención a todas ellas. Y entonces traté de articular ahí lo que, diríamos, había ido aprendiendo. Son conferencias que di en el Seminario Bíblico Latinoamericano en Costa Rica y que luego escribí. ¿Sí? Entonces, la sensibilidad me viene de la formación pedagógica y yo diría del ejemplo de mis maestros. Es lo que el tiempo me enseñó, la canción de Tábare Cardoso y Canario Luna. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo 1000 hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Porque no tengo nada que me sobre, por eso es que yo digo que soy rico, porque prefiero ser un tipo pobre a ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables, que la justicia tarde nunca llega, pero es la pesadilla del culpable. El tiempo me enseñó que la memoria no es menos poderosa que el olvido. Es solo que el poder de la victoria se encarga de olvidar a los vencidos. ¿Cómo lo relacionas con tu experiencia de padre? Supongo que como todos los padres, aquellos que lo somos, tendrás tus frustraciones, mirando ahora con la perspectiva del tiempo, ¿no?, que te dan los años. Tal vez hay cosas que lamentas, que si volvieras a vivir aquello hubiera sido otro tipo de padre. Eso es. ¿Cómo has experimentado todo esto en relación con tus hijos? Te cuento una anécdota. En este libro, Irrupción Juvenil, ¿no?, yo escribo que la música que los jóvenes quieren hoy en día, en esa época, ¿no?, que era muy diferente a la de que los mayores, a la que los mayores nos gusta y cultivamos, y que teníamos que ser sensibles al hecho de que una generación nueva pues tiene otra forma de expresarse. Entonces, eso es lo que está en el libro.
un día viene mi hija, Lili. y mi hija Lili viene y me muestra el libro y me dice, papá, ¿tú has escrito esto? Sí. Y entonces, ¿cómo no nos dejas escuchar la música que queremos escuchar nosotros? Porque yo a veces, la música que ellos querían escuchar, yo decía, cambia ese ruido, pon música. Y entonces me hizo ver que claro, hay que no solamente conceptualizarlo, sino practicarlo. Y en ese sentido, la mesa los domingos era toda una escuela, porque mis hijos entendían ya los sermones y podían cuestionar ciertas partes. Y si tú has dicho esto, sí. Y entonces venían las preguntas. Y como yo era el papá y teníamos confianza, tenía que responder. Y entonces, claro, me ayudó mucho. Me ayudó mucho ese espíritu, ese ambiente de comprensión, de escucharnos, de conversar en la mesa. La mesa del domingo se volvió una escuela. Maravilloso escuchar a Samuel Escobar, es verdaderamente siempre algo encantador. Pueden seguir haciéndolo en estos programas en los cuales al trasluz seguimos su vida y su pensamiento. Están todos los programas anteriores disponibles después de su emisión en vivo por Dynamis Radio. Los encontrarán en plataformas. Está la plataforma que tiene la propia emisora de Dynamis en SoundCloud, con un sonido muy cuidado y logrado. También los pueden oír en iVoox, una popular plataforma en España, con el nombre del programa del espacio matutino en que se emite habitualmente al trasluz, que es El Pulso de la Vida. Encontrarán también el programa dentro de Spotify, la plataforma donde está la mayor parte de la música, pero muchos podcasts de todo el mundo en muchos idiomas. Incluso si es un usuario de Apple, lo encontrará también en iTunes. El diseño sonoro de este programa es de Daniel Panduro. Él es el que ha unido tanto las músicas como las voces de diferentes grabaciones, las canciones, todos los elementos sonoros que nos permiten recuperar también la voz y el pensamiento de Samuel Escobar. Yo soy José de Segovia y les mandamos desde aquí nuestros saludos, besos, abrazos, todos juntos o por separado.